Como miércoles anteriores, sesiones pasadas, presentamos nuestro seminario. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Mauricio Flores, académico de aquí de la universidad, con un tema muy relevante sobre ciencia de datos. Voy a leer rápidamente su semblanza para que lo conozcan, sepan quién es y qué es lo que nos va a platicar un poquito en su temática. El doctor Mauricio Flores es ingeniero en computación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeñó una vez que terminó sus estudios como analista en distintas empresas dedicadas a la solución de tecnologías de la información, sistemas informáticos enfocados en la optimización de procesos. Posteriormente realizó estudios de maestría en la misma Universidad Nacional Autónoma de México en el área de sistemas nucleoeléctricas, realizando investigación en temas de realidad virtual y reactores nucleares. Posteriormente hizo su doctorado en Ciencias de la Ingeniería aquí en nuestra casa, nuestra Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, con el desarrollo de temas de modelos para control de flujo vehicular. Actualmente, el doctor Mauricio Flores es académico de tiempo completo en el Departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación en el área de Ciencia de Datos, y sus líneas de investigación están enfocadas en sistemas complejos, sistemas multiagente, teoría de la complejidad y ciencia de datos. Entonces le damos la bienvenida al doctor Mauricio Flores y le cedemos la palabra. Bueno. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a los que están asistiendo de manera presencial y también los que están de manera virtual. Y la plática o conferencia del día de hoy es acerca de la ciencia de datos y una pequeña aplicación de la ciencia de datos que podría ser el procesamiento del lenguaje natural. No pasa. Mejor es que se está saltando. Ajá. Entonces, por ahí te parece una introducción. Muy bien, entonces, para hablar acerca de esto de la ciencia de datos, primero quiero hacer un poco de la parte de contexto. Y entonces en esta gráfica, ahí está la fuente de donde se obtiene. Se está mostrando la actividad que se tiene en las redes sociales o en Facebook o en WhatsApp por minuto. Entonces, si nosotros observamos la gráfica, lo que nos representa es que se está generando una gran cantidad de datos por minuto. Ahora, si ya lo consideramos entonces por hora y ya por día, la cantidad de información o datos que se está generando es bastante masiva, ¿no? Y lo que hay que destacar aquí es que esta información pues se encuentra o se encontraba de manera estática. Entonces, uno de los objetivos de la ciencia de datos es precisamente hacer que estos datos que están ahí no se encuentren de manera estática y comenzar a manipularlos para, a través de esta manipulación, poder encontrar patrones o poder tomar decisiones, etcétera. Ahora, ¿cómo es que esto ha ido avanzando? Bueno, pues a través del tiempo se ve cómo esto va generando más información y, por ejemplo, en el caso de Google, tenemos, por ejemplo, en el 2013, pues teníamos 2 millones de consultas por minuto y ya actualizado en el 2022 tenemos aproximadamente 6 millones de consultas por minuto. Entonces, lo que estamos viendo es que esta actividad está generando bastante información. Ahora, por ejemplo, en el caso de Twitter, teníamos 100K de mensajes que se emitían por minuto y ahora tenemos 374. Pues quiere decir que la información o los datos que se están generando son bastante representativos. Bueno, dado este contexto, ahora quiero platicar en el departamento al que yo pertenezco, cómo es la visión que nosotros tenemos con respecto a la ciencia de datos. Y esta visión que tenemos es dividirlo en 3 grandes áreas. La primera es la parte de analista de datos, la siguiente científico de datos y la tercera el ingeniero de datos. Entonces, estos 3 perfiles
lo que están aportando es lo siguiente. Como primera aportación es la parte de análisis de datos. Nosotros vamos a manipular todos estos datos y vamos a generar información. Finalmente, lo que necesitamos es aprender a interpretar la información que nos están generando los modelos. Entonces, parte de esto es que nosotros aprendamos a interpretar lo que nos está generando, pero otro punto importante es que también podamos exponerlo con audiencias de cualquier tipo. Es decir, que no solamente se presente a ingenieros o investigadores, sino también podamos presentarlo a la gente de filosofía, a la gente de historia, medicina, etcétera. Tenemos la parte del científico de datos, que esta es la que nos interesa a la mayoría, donde tú puedes hacer investigación y generas modelos. Esos modelos ya te pueden representar patrones, puedes aplicar la parte de estadística, la parte de matemáticas en general. Y tenemos la parte de ingeniero de datos. Esto, ¿por qué surge o qué necesidad está supliendo? Como lo vimos en la diapositiva anterior, pues se generan miles de millones de datos por día. Ahora, necesitamos tener la infraestructura necesaria para poder manipular toda esta cantidad de datos. Entonces, la visión en el Departamento de Ciencia de Datos es abarcar estas tres áreas para tener una formación integral. Y bueno, ¿qué proyectos estamos desarrollando en el área de ciencia de datos? Tenemos análisis de texto en redes sociales para determinar tendencias sociales. También se está trabajando en modelos predictivos de demanda y generación de energía y detección de mensajes de phishing y fraudes fiscales. Esos son algunos ejemplos de los proyectos que estamos realizando. El día de hoy nos vamos a enfocar en el análisis de texto para tendencias electorales. Bueno, ¿esto qué involucra? Este tema lo que involucra es el procesamiento del lenguaje natural, asociado a una red social, que en este caso es Twitter. Tenemos un grupo de lingüistas que ellos se encargan de analizar toda la parte de gramática. Y finalmente, pues entra la parte de ciencia de datos. Aquí la parte de ciencia de datos está considerando un algoritmo de Machine Learning, que lo que hace es recibir insumos, a través de estos insumos hace un aprendizaje y nos empieza a generar resultados. Ese es de manera general lo que abarca el proyecto. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Es desarrollar un algoritmo supervisado y no supervisado que nos permita determinar las tendencias electorales a través de los mensajes de Twitter. Entonces, ¿qué es lo que se pretende aquí? Pues todos conocemos la red social, entonces la gente tiene sus cuentas y empieza a emitir o empieza a hacer comentarios en la red social, y entonces el grupo de lingüistas se encarga de analizar cómo es la sintaxis, la gramática, los verbos, etcétera. Ahora, este tipo de proyecto se ha realizado en otros países, por ejemplo en Chile, y el algoritmo que desarrollaron allá se trató de aplicar aquí para el contexto de la Ciudad de México o en México, y no resultó. Bueno, ahora la pregunta es, ¿por qué no resultó? Pues porque la lingüística y la gramática es diferente de un país a otro, y no solamente de un país a otro, sino de una región a otro, o si lo acotamos más, hasta en las mismas delegaciones, el idioma o la forma de expresarnos es diferente, ¿no? Y ahora que estamos trabajando con el grupo de lingüistas, pues también se observa que nuestra manera de comunicarnos está muy enriquecida. O sea, tenemos expresiones que no tendrían sentido al momento de mencionarlas. Entonces, los lingüistas se encargan de analizar toda esa parte y es lo que nos da como insumo para nuestro algoritmo. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta durante la presentación, no tengo ningún inconveniente, ¿ok? Bueno. Ahora, ¿cómo funciona de manera general este algoritmo? Lo primero es dividir las líneas de texto o los tweets en dos ramas principales. Una de esas ramas es los tweets explícitos. Estos tweets explícitos, bueno, como su nombre lo dice, ya se entiende que ese va a tener una tendencia de voto hacia un candidato específico. Son frases, por ejemplo, como mi voto es para AMLO, ¿no? Yo apoyo a AMLO, estoy con AMLO, o en el caso de mí o Anaya,
Eso quiere decir que ese es un voto de tipo explícito, donde por sí solo el tweet ya se entiende que va a votar por este candidato. Ese sería el caso de los tweets explícitos. Tenemos el otro caso que son los tweets implícitos, que estos son los más complicados y los difíciles de tratar, porque el usuario está generando una frase, pero no se determina de primera instancia hacia quién va dirigido el voto. Entonces aquí es donde entra la parte fuerte de lingüística. Lo que hacen los lingüistas es analizar las expresiones y dependiendo de la expresión o la estructura gramatical, se va a inferir una tendencia de voto hacia un candidato o hacia otro. Entonces lo que hacen los lingüistas es generar un conjunto de palabras o una bolsa de palabras y generalmente se busca una palabra raíz, o sea, la raíz de la palabra, y se busca un candidato hacia adelante o hacia atrás, y si encuentra el candidato, entonces se va asignando esa preferencia de voto. Y aquí vemos ejemplos, por ejemplo, de frases que apoyan en este caso a Andrés Manuel, que es por ejemplo AMLO Fest, intelectuales, y hay otra parte que están en contra, que sería abrazos, no balazos, barrer de arriba para abajo. Entonces, si vemos esta frase de barrer de arriba para abajo, para nosotros no representa algo, no tiene un significado, pero los lingüistas se encargan de analizar estas frases y ver el contexto en el que se escribió, y a partir de ello pueden determinar una tendencia de voto. Aquí, ahorita nuestro algoritmo solamente está considerando votos a favor, pero ya se está trabajando la parte donde también considere los votos en contra. Entonces eso va a ser como una medida de control. O sea, también tienes votos a favor, pero también vamos a tener votos en contra y entonces vamos haciendo un balance. Y esto va a mejorar la predicción de voto. Bueno, ahora, ¿cómo estamos desarrollando ya esto en la parte de ingeniería? Bueno, en la parte de ingeniería nosotros visualizamos dos opciones. Una es utilizar bibliotecas que ya están desarrolladas en algún lenguaje, o la otra, nosotros desarrollar el algoritmo y codificarlo en un lenguaje de programación. Lo que nosotros estamos haciendo es desarrollar el algoritmo y codificarlo en un lenguaje de programación. Este lenguaje que estamos utilizando en este caso es Java. La mayoría utiliza el lenguaje Python porque ya tiene muchas bibliotecas que están desarrolladas para ello, pero puedes complementar las dos, ¿no? Entonces puedes visualizar lo que te está mandando una biblioteca que ya está generada y también puedes hacer tú la codificación en el lenguaje que creas conveniente, ¿ok? Y entonces, de manera general, lo que está haciendo el algoritmo y se codificó es la parte de limpieza de datos. En la parte de limpieza de datos, lo que hacemos es quitar caracteres o palabras que no son relevantes para el análisis. Por ejemplo, podemos quitar arrobas, numerales, emojis, etc. Y también se estila a quitar palabras que son cortas o al menos de 3 caracteres, como por ejemplo la, el, los, tú, él. No tienen relevancia en la parte de sintaxis, entonces también se van eliminando. ¿Esto qué propósito tiene de eliminarlo? Que cuando se estén procesando no tengamos necesidad de estar utilizando recursos de cómputo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Una vez que ya hicimos la limpieza de datos, empieza a trabajar el algoritmo, que lo que hace es separar las frases en explícitas, no explícitas, empieza a hacer el análisis de la lingüística y empieza a asignar votos para candidatos en específico. El primer ejercicio se hizo para las elecciones del 2018. Solamente consideramos 3 candidatos y una vez que empieza a hacer el corrido del algoritmo, nos entrega el proceso de clasificación. Al final, ¿qué es lo que entrega el algoritmo? Una gráfica donde vienen los votos para Andrés Manuel, los votos para Meade y los votos para Anaya. Bueno, esta gráfica que ustedes observan aquí se hizo con codificadores humanos, es decir, que entraron a las cuentas de tweet y ahí empezaron a hacer la codificación, pero de forma manual. Este es lo que nos entregó el algoritmo que desarrollamos y entonces se observa que pues quien lleva o llevaba la preferencia de voto pues es Andrés Manuel, después Anaya y al final Meade. Este es el resultado de nuestro algoritmo. Y
pues vemos que no está tan alejado de lo que fue el resultado final de las elecciones. O sea, tiene una coincidencia bastante cercana. Y lo que hicimos para verificar si el algoritmo es correcto o no, pues entonces ya utilizamos una de las bibliotecas generadas con Python. Y esto fue lo que nos entregó. Esto es la técnica que se llama el algoritmo de vecinos cercanos. Lo que ustedes observan de color como rojo ladrillo o naranja, esto es toda la parte que aprendió y entonces es el área de Andrés Manuel, este es el área de Anaya y este es el área de Meade. Y estos puntos que ustedes observan son los que caen en esa clasificación. Entonces también vemos aquí que el resultado también es bastante parecido. Entonces eso ya nos dio como ánimo y entusiasmo de continuar con el algoritmo porque sí se acercó pues a la realidad, que finalmente sí es realidad. Bueno, ya que pasó eso y ya superamos esa prueba, ahora nos colocamos otra prueba y ahora lo estamos haciendo para las elecciones del Estado de México. Estos resultados que se muestran en esta diapositiva son los resultados derivados del primer debate. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se hizo el primer debate, tenemos un estudiante de doctorado que nos ayuda con la consulta de los tweets, y entonces él hizo la búsqueda de los tweets, Luis Zúñiga, los hizo antes del debate, durante el debate y un día después del debate. Esa información, esos tweets, se las mandamos a los lingüistas. Los lingüistas empiezan a hacer todo el análisis de lexemas, verbos, etcétera, y nos entregan las reglas que pasan al algoritmo. El algoritmo comienza a leer las reglas, compara cada tweet y entonces nos entrega esta gráfica. Nos entregó esta gráfica donde en este caso Delfina lleva un 67% y Alejandra un 0.33%. Eso fue lo que nos mandó el algoritmo. Después, el equipo de comunicación encontró una encuesta en el Universal donde ellos hicieron una salida rápida también a través de encuestas y su resultado fue el siguiente, el 65 y el 35. Entonces quiere decir que el algoritmo pues también funcionó de manera adecuada, ¿no? Ahora, ¿qué ventaja tiene con respecto a la corrida del 2018? Que en este caso ya Luis nos hizo favor de descargarnos 40,000 tweets. Entonces quiere decir que ya el universo de tweets es mayor. Evidentemente sí vienen tweets que no tienen relevancia con el tema, pero eso pues también se va descartando porque lo va filtrando el algoritmo con las frases que ya nos mandaron los lingüistas. Y también se hizo la corrida con el algoritmo de vecinos cercanos y se obtiene un resultado bastante parecido. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que continúa? Tenemos dos ventanas más. El siguiente resultado lo vamos a presentar el lunes de la siguiente semana y ese va a ser el resultado del segundo debate. Entonces, ¿qué fue? Se hizo el mismo procedimiento, Luis nos ayudó a descargar los tweets un día antes del debate, durante el debate y después del debate. Ahorita están terminando de codificar los lingüistas, me van a pasar las reglas gramaticales, yo las meto al algoritmo y nos va a entregar el resultado. Esperemos que este resultado pues también salga muy parecido a las encuestas que hacen pues el Universal, los medios de comunicación, etcétera. ¿Okay? Bueno, ¿qué actividades tenemos por realizar? Pues incrementar progresivamente el número de tweets en las siguientes ventanas. Aquí hay que mencionar que nuestro objetivo final son las elecciones del siguiente año, pero vemos que va bien porque en las del 2018 funcionaron, en estas del EDOMEX también. Entonces, esperemos que para las presidenciales funcione de manera adecuada. Ahora, lo que hemos estado observando es que van a existir muchas variables que nos van a meter ruido, ¿no? Porque, por ejemplo, este análisis, y Luis nos hizo favor de acotarlo al Estado de México, los tweets, pero aquí el problema es que va a ser a nivel nacional, entonces vamos a tener, pues, sintaxis de a la mejor de Chiapas o sintaxis del Estado de México, y entonces va a ser un análisis bastante exhaustivo porque va a haber de diferentes estados de la República.
Entonces, para mitigar esto, lo que estamos haciendo ahorita es entrenar un grupo de codificadores. Estamos teniendo becarios del Departamento de Comunicación y lo que están haciendo es empezar a codificar, ¿no? Ya con proyección hacia las elecciones presidenciales. Entonces ahorita se están entrenando, lo que pretendemos es tener más becarios para que aprendan la parte de codificación y estén listos para las elecciones presidenciales. Ahora, aquí en el caso de la infraestructura, lo que también se generó en un proyecto con alumnos del departamento del DI fue empezar a utilizar la GPU, porque también se entiende que la cantidad de tweets va a crecer. Entonces puede llegar un momento en que este requerimiento de cómputo tenga que crecer. Y estos alumnos lo que hicieron fue utilizar o activar la GPU para comenzar a correr el algoritmo en la GPU. Entonces también está preparado para cuando se necesite mayor velocidad de procesamiento, vamos a utilizar la parte de los GPUs. Vamos a continuar con el análisis lingüístico para perfeccionar las reglas del algoritmo. Les digo que esto no es un trabajo sencillo, es complejo. Tenemos un buen equipo de lingüistas, es un doctor y una maestra, y el doctor está haciendo el postdoctorado, entonces sabe bastante bien de las reglas gramaticales y empezar a ver otras variables de interés. Lo que se nos ocurre también es, por ejemplo, segmentar en estados. Entonces podemos segmentar por estados y podríamos también inferir cómo está su tendencia de voto, pero por ciertas áreas específicas, que eso estaría bastante interesante, porque podríamos en algún momento decirle al candidato, en este estado tu preferencia va bajando, en este estado tu preferencia va subiendo, y ya su equipo tendría que empezar a gestionar cómo modificar este tipo de tendencias. ¿Okay? Bueno, este es como un resumen de lo que tenemos que mejorar, perfeccionar las decisiones electorales. También pretendemos generar redes de investigación, para que no sea solamente un trabajo acotado aquí en la universidad. Está participando gente de la UNAM, gente del Colegio de México, aquí el Departamento de Comunicación, la DEI, en la Ibero, pero también sería conveniente extenderlo con otras universidades, y tanto públicas como privadas. Estamos en la parte de formación de recursos humanos. Lo que estamos pensando es, para la parte de los codificadores, ver la manera de acreditarles, por ejemplo, el servicio social o alguna práctica profesional con la intención de que duren un año, es decir, que duren el semestre que viene y el siguiente para que nos dé oportunidad que estén entrenados para las elecciones presidenciales. Y lo mismo aplicaría para los estudiantes de ingeniería. Hay mucho que desarrollar en la parte de programación. Entonces, la idea también es involucrar a los estudiantes que empiecen a ver ya trabajo que es real, ¿no? A lo mejor en las aulas dejamos prácticas, pero no son tan tangibles. Entonces, lo que pretendemos también es que los alumnos empiecen a trabajar en proyectos ya aplicados. ¿Ok? Pues evidentemente abarcamos la parte de innovación y tecnología, y la parte que también nos interesa es la producción científica y de divulgación. Entonces ya también estamos trabajando en la redacción de un artículo, pues para que se vaya a una revista y se empiece a difundir también el trabajo que hacemos en el Departamento de Ingeniería en Ciencia de Datos y en la Universidad Iberoamericana. Bueno, es importante mencionar el equipo de investigación, dar los créditos a quienes están trabajando. Está el doctor Ulises Cruz Valencia, del Departamento de Comunicación, su servidor. El doctor Alejandro también es del Departamento de Comunicación. La doctora Melanie, que es de la UNAM. La maestra Daniela, que es de la UNAM. Y el doctor Renato, que es de la UAP. Y él está haciendo su postdoctorado en el Colegio de México. Y tenemos colaboradores. Un colaborador importante es el maestro Luis Norberto Zúñiga, que nos está haciendo favor de conseguir toda la parte de los tweets. Si no tuviéramos los tweets, entonces pues no podríamos probar el algoritmo. Tenemos estudiantes del DEI y tenemos estudiantes de comunicación. ¿Ok? Ahora sí viene la parte de dudas. Porque no está protegido todo este asunto de no sé, se mete a mi chat. ¿No hay No, leyes sobre esto? no existe una ley como tal que ya diga que nosotros
¿Podemos infringir en algo por bajar las líneas de texto de los tweets? No. Pero también lo que nosotros hacemos es no descargar los usuarios, solamente descargamos las líneas de tweets. O sea, viene el texto, pero no nos indica ¿Quién es? quién lo escribió y no nos metemos con los usuarios. Entonces, yo creo que en ese punto no habría problema. Bien, sí, sí, no, yo lo veía medio raro, ¿no? Sí, Quien se meta a mi chat con mis amigos y ya me ¿qué es? no. Sí, pero de hecho Tweet tiene esa API que te permite descargar los tweets, pero también no vienen los usuarios y también viene protegida esa parte. Ujú. No sé si puedes explicar un poco más qué es lo que hace un lingüista, porque me podría llegar a sonar inclusive que eso se podría como reemplazar ahora con todo lo que hay de inteligencia artificial, que toda esa parte del lenguaje natural se puede reemplazar, pero no sé hasta qué punto es fundamental tener a una persona leyendo los tweets, o no sé qué haga un lingüista. No, sí es fundamental el lingüista, porque yo lo que he observado, por ejemplo, en las bibliotecas que ya están hechas, por ejemplo, en el lenguaje Python, vienen ya hechas, pero por ejemplo, algún idioma en específico, por ejemplo, en inglés, ¿no? Y entonces el lingüista lo que hace es determinar específicamente las palabras y las frases en el contexto del lenguaje español, pero todavía del español al lenguaje que nosotros utilizamos, por ejemplo, en México. Entonces, la importancia de que esté un lingüista en el proyecto es trascendental. Y no creo que ahorita con la tecnología que tenemos pudiera superar alguna inteligencia artificial a este lingüista, porque el lingüista entiende la frase, por ejemplo, hay que medirle el agua a los camotes. Y entonces tú le vas a preguntar a la inteligencia artificial qué es medirle el agua a los camotes y probablemente te va a decir algo, pero no lo va a hacer de manera correcta. Y el lingüista ya te dice, en este contexto está representando esto. No. Lo que hacen es que ahorita cada quien, aproximadamente 1000 tweets. Tenemos 2 estudiantes de comunicación, 2 lingüistas, y entonces leen 4000 tweets. Sí es un trabajo arduo, pero se tiene que hacer, porque si no, ¿cómo determinas la parte de la sintaxis y la gramática? Ahora, la otra etapa podría ser que esto ya solamente ellos lo hicieran con menor cantidad y entonces empezar a aprender también y ya determinar las reglas de manera automática, pero eso va a llevar trabajo y se necesita tiempo y recurso también. Ajá. Un comentario del doctor Eduardo Gamay, una pregunta, dice, ¿es posible identificar bots que generen tweets a favor de un candidato y que podrían ser enviados por los partidos políticos? Ajá. Sí. A ver, como tal, no hay manera de filtrarlos al 100%, pero una manera en la que los estamos filtrando y que está funcionando es con las reglas gramaticales. Ujú. Porque de alguna manera el algoritmo está buscando frases específicas que nos dan los lingüistas. Entonces, al no detectar esas frases o frases que no entran en ese esquema, las va descartando. Entonces, es una manera en la que estamos tratando de lidiar con ello. No funciona al 100%, pero sí se está considerando. Y se está atacando por la parte de la estructura gramatical. Yo pensaba utilizar eso, puede manipular con mensajes, pues un favorito, ¿no? Pero sea pura manipulación Sí, de mentira, no sí. real. Sí, sucede en parte, no es ser tan fácil filtrar. Sí, eso tantos. lo platicamos en la junta que tuvimos hoy en la mañana y lo que se está detectando son ciertas cuentas específicas que van dando voto a favor de cierto candidato. Y el doctor Ulises, él ha estado en campañas electorales, entonces Ya. dice que esa es una estrategia que sí se utiliza. Entonces también otra parte que podríamos perfeccionar es identificar esas cuentas o ese tipo de sintaxis para ir descartando esos tweets. Sí, puede ser muy repetitivo y Ajá. entonces se caen solos, Sí, ¿verdad? porque si no le va Ya. sumando puntos. Ujú.
Una duda. ¿Han Dígame. pensado sacarle más información que solo qué candidato lleva como el show? Digo, estoy pensando como idea babosa. Ven la ortografía y dependiendo de la ortografía intuyen un nivel de estudios y con eso no solo es a los candidatos, sino también quienes votan por ellos. Sí, sí lo hemos pensado, pero está complicado porque, mira, lo que hemos pensado es que la gente que está emitiendo los tweets, pues evidentemente a lo mejor pertenece a cierto nivel social, porque si lo pasamos, por ejemplo, a alguna zona rural donde ni siquiera hay internet, no tienen acceso a la tecnología, ellos no van a estar emitiendo esto en Twitter. Entonces sí tenemos bien identificado que probablemente la gente que está emitiendo esto es de cierto nivel económico y con acceso a tecnología. Entonces eso sería también otro, ahí hay un sesgo. También tendremos que identificar, es que también esa parte de la protección de datos no nos da edades. Entonces tampoco sabemos si es una persona joven o es una persona adulta o un adulto mayor. Entonces esas cosas también las estamos tomando en consideración que evidentemente afectan los resultados. Más que pensar en la gramática y en la sintaxis, es la semántica la importante, ¿no? El significado, y por eso es el papel fundamental de los lingüistas. Claro. Pero la pregunta es, ¿deben ser lingüistas del lugar y que conocen el contexto? Si tú te traes lingüistas de otro país, no te van a funcionar. No. Entonces debe estar de la mano el lingüista en el contexto y en el lugar y el tiempo. Sí. Ahora, la pregunta de los bots es, ¿no se podrá hacer un sistema suficientemente inteligente como sea cada vez más difícil filtrarlos? Es decir, estos pueden desarrollar estrategias que enmascaren que son bots. ¿Cómo podrían enfrentar eso? Pues desarrollando otra inteligencia que los desenmascare, pero pues evidentemente sí hay que estudiarle y sacar un buen algoritmo. Sí, siempre contrarrestar, pero hay que hacer mucha investigación en esa parte. Sí. Yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Cuáles son las categorías que están utilizando al clasificar este tipo de, ¿Tweets? de tweets? ¿Qué herramienta utilizan para clasificar los tweets? Entiendo que hay como una base de datos donde van clasificando el tipo de tweets. ¿Y en qué otros proyectos a futuro quieren implementar esto? Alguno que tengan. Yo sé que al final lo dijeron, pero alguno que tengan ya muy pronto. Bueno, lo que hacemos es leer la línea de tweet y de ahí se empieza a clasificar con el algoritmo, pero el algoritmo está desarrollado en un lenguaje de programación. Y entonces de manera temporal va guardando como la asignación de votos y después eso ya se puede como almacenar o guardar. Esa sería como la estrategia. Y con respecto del siguiente proyecto que tenemos es el procesamiento de discurso de odio. De odio. Entonces lo que ya estamos estudiando es cómo se va proliferando el discurso de odio en la sociedad. Entonces puede empezar a generarlo en un punto específico y de ahí se va propagando a ciertos lugares o con ciertas personas. Entonces ahí el proyecto es determinar cómo se propaga este discurso de odio y es un proyecto interesante porque se puede ver cómo se va propagando en diferentes usuarios, en diferentes regiones o lugares y eso tiene muchísimas aplicaciones porque a partir de ello podrías determinar a lo mejor cómo se puede propagar a lo mejor un mensaje o cómo se va generando desinformación. Es un proyecto bastante interesante porque vas clasificando de acuerdo a las preferencias y de ahí puedes sacar inferencias de tendencias o movimientos que se pueden ir generando, etcétera. Ujú. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Mau, por Gracias a la ustedes. presentación tan interesante. Yo tengo una duda. Si no mal entendí, ustedes están usando un clasificador que es K-Vecinos más cercano, ¿cierto? Sí. Para usar ese clasificador, ustedes debieron de haber
transformado el texto primero a vectores numéricos. ¿Cuál es la forma con la que están haciendo esa como codificación del texto a esos vectores? Hay una función que ya lo hace. Ujú. O sea, una función que ya está programada en Python. Lo que hace es que nosotros le mandamos ya los tweets específicos que son para AMLO, los tweets específicos para mí, Danaya, y esa función lo que hace es asignarle valores numéricos. Y a partir de ello comienza la parte de clasificación. ¿Qué funciones? No recuerdo el nombre, pero está en Ok. en el programa. Ujú. Es una función que ya está hecha. Bueno, aquí creo que, bueno, no sé si lo han considerado, pero a lo mejor sería interesante también utilizar como embeddings, cosas así como que codifiquen toda la oración y a lo mejor encuentran como un significado de las oraciones completas Ujú. y no solo como de las palabras individuales. Ok. Podrían ser, o sea, creo que, no sé si lo habrán considerado ya. Aún no. Ujú. No. En realidad nuestra parte sí está, sí lo vamos a considerar, pero nuestra parte fuerte está en el desarrollo del algoritmo que nosotros estamos como realizando. Y ya el otro es como para validar que nuestros resultados están como de manera adecuada. Pero también sería bueno utilizar otras técnicas. En algún momento utilizamos estos árboles de clasificación también. Entonces también podríamos utilizar lo que tú nos propones, otras técnicas de inteligencia y compararlo con otros resultados. Y ya como una última pregunta, el etiquetado de los tweets, eso todo lo están haciendo los lingüistas, ¿cierto? Es la forma en la que ustedes validan si su algoritmo es bueno o no. ¿Cuál es como la ground truth con la que lo están entrenando el algoritmo? ¿Qué Con etiquetas? lo que nos mandan los lingüistas. Esa es como su base de conocimiento y de ahí ya empieza a entender Ujú. y ya va clasificando los demás que van llegando. Ok, Ujú. perfecto. Gracias. Con base en la validación, Mau, ¿existe alguna forma en la que ustedes midan el error entre el tweet real y la regla lingüística? O sea, como, no sé, que por ejemplo la regla lingüística diga voto AMLO, por ejemplo, y que al final del día el tweet no sea favorecedor para el voto. Entonces, ¿existe alguna forma de medir esos errores entre el tweet real y la regla? Y si sí, como incluirlo en el aprendizaje. No. Cuando llega el tweet, tiene dos maneras, dos lugares a donde irse, a tweet explícito y tweet no explícito, pero hay algunos que no caen en ningún lugar. Entonces, una de las opciones que tenemos es que ese porcentaje sea pequeño de los que no caen y entonces vuelva a pasar por el lingüista y el lingüista ya le haga otro análisis y determine por qué no pudo ser clasificado. Pero necesitamos mejorarlo porque si salen bastantes, no puede el lingüista otra vez determinar por qué no se clasificó. Pero entonces la manera de mitigarlo es que las reglas de clasificación sean las más adecuadas y bien refinadas para que la cantidad de los que queden no clasificados sea la menor. Y es que en las consultas de los tweets llegan tweets es que mira, por ejemplo, hacemos la consulta y le ponemos Morena. Pues llegan muchas cosas de Morena que no tienen nada que ver. Entonces, o es porque la regla no estuvo bien realizada o no está bien detallada, o porque de plano el tweet no tiene nada que ver. Entonces, lo que estamos haciendo es filtrar bien los tweets. Entonces, filtrar al menos con 3 palabras en la búsqueda para que no traiga palabras aisladas. Otro caso fue, por ejemplo, con Ale. Cuando es Ale del Moral, le dicen mucho Ale. Y entonces tú buscas Ale en los tweets y te trae un buen de cosas. Entonces, te trae esas cosas, pero después las volvemos a nosotros a filtrar ya con por lo menos con 3 palabras, para que no solamente busque Ale y no sepa bien qué hacer. Ujú. ¿Nadie más? Bueno, muchas gracias al doctor Mauricio Flores, por favor. Gracias, gracias. Gracias, Mauricio. También como un reconocimiento a su presentación, le extendemos este documento que dice así, el Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología extiende esta constancia al doctor Mauricio Flores Jerónimo por su participación en el Seminario Permanente de Investigación de Alinead con el tema Ciencia de Datos y sus aplicaciones
en procesamiento del lenguaje natural. Ciudad de México, 24 de mayo de 2023. Muchas gracias. Gracias. Listo.